Pensé que lo peor que podía pasarle a una niña era no recibir un regalo en Navidad. Me equivoqué. Lo peor es ser ignorada, es sentir que todo el mundo tiene un lugar en la mesa, menos tú. Y lo más doloroso es que eso te lo enseñe tu propia abuela. Mi hija Cia tenía 7 años. Estaba preciosa con su vestido dorado de lentejuelas. Lo había elegido ella misma, con la misma ilusión con la que había envuelto un pequeño regalo en papel rojo. Un regalo que no brillaba por fuera, pero que llevaba dentro todo lo que nadie en esa mesa se atrevía a decir. Recuerdo ese momento con tanta nitidez como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Cia se puso de pie, levantó la caja con sus pequeñas manos, y dijo, delante de toda la familia: «Abuela, papá me dijo que te diera esto, si alguna vez me volvías a ignorar». El silencio que siguió fue brutal. Las copas dejaron de sonar. Los tenedores se quedaron en el aire. La música navideña pareció desvanecerse por completo. Y cuando mi suegra abrió la caja, gritó. No fue un grito de sorpresa. Fue un grito de verdad. De esas que rompen no solo una fiesta, sino años enteros de apariencias. Esa caja no era un regalo cualquiera. Era una decisión, una línea trazada. Y fue mi hija quien la sostuvo, sin temblar. Si alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada, si creciste creyendo que debías portarte bien para merecer amor, si alguna vez tuviste que elegir entre la paz superficial y la verdad profunda, entonces quédate conmigo, porque esta no es solo una historia sobre una abuela, es sobre cómo una niña pequeña dijo basta, y cómo, al hacerlo, le devolvió la voz a toda una familia. Y si alguna parte de esta historia toca algo en ti, déjalo en los comentarios, porque aquí, tu historia también importa, porque para entender lo que pasó en esa mesa, tenemos que volver atrás, volver al principio, al día en que creí que casarme con Travis significaba entrar en una familia cálida, ruidosa, llena de amor, y no supe que en esa familia, mi hija nunca sería bienvenida. Parte 1. El día en que la voz de una niña rompió el silencio familiar. Cia estaba allí, de pie, frente a una mesa llena de adultos que reían sin mirarla, vestida con su vestido dorado, ese que tanto insistió en ponerse aunque hacía frío. Sus rizos brillaban bajo las luces cálidas de la lámpara, y en sus manos sostenía una pequeña caja envuelta en papel rojo. Era tan pequeña, tan frágil, pero en ese instante, era la única persona en esa habitación que parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Yo la vi, la estaba observando desde el otro lado de la mesa. No hablaba, no sonreía, solo tenía esa seriedad extraña que no debería caber en una niña de 7 años. Cia levantó la caja y la sostuvo frente a su abuela. Su voz no tembló. Abuela, papá me dijo que te diera esto, si alguna vez me volvías a ignorar. El silencio fue brutal, no fue incómodo, fue total, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la escena perfecta de una postal navideña. Mi suegra, Lorraine, se rió, no de verdad, sino con esa risa forzada que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el control. ¿Qué es esto, cariño?, dijo, como si fuera un chiste. Pero cuando abrió la caja, no se rió más, gritó, un grito seco, visceral, tan fuerte que los cubiertos cayeron sobre los platos. La música de fondo se detuvo. Hasta Maddie, la más extrovertida de los primos, dejó de reír, y en ese instante, toda la imagen perfecta de familia feliz se desmoronó como una copa rota. Pero para entender ese grito, para entender el temblor en sus manos, tenemos que volver semanas atrás, al momento en que Cia me preguntó algo que me rompió por dentro. Mamá, si la abuela no me quiere, ¿eso significa que papá me quiere menos?
Yo no supe qué responder. Y esa fue la primera grieta. No en ella, en mí. Thea no nació en esta familia. Vino de otra historia, de otro comienzo. Su padre biológico desapareció antes de que pudiera caminar. Travis, mi esposo, la conoció cuando Thea tenía apenas 2 años. Y desde el principio, ella lo eligió, y él la eligió de vuelta. Nunca dijimos, hija adoptiva, ni, mi hija de otro matrimonio. Era su hija, por amor, por decisión, por ley, pero para Lorraine, Thea siempre fue un paréntesis. Una nota al pie, una sombra en el cuadro familiar. El día del brunch no fue casualidad. Lorraine había preparado todo como siempre. La mesa perfecta, las copas alineadas, el mantel bordado con iniciales familiares. Regalos por doquier. Para Jonah, el hijo del hermano de Travis, un dron nuevo. Para Maddie, un set de maquillaje y un sobre con dinero. Para Thea, una vela de lavanda, nada más. Ni una palabra cariñosa, ni un abrazo, solo una frase cortante. No quería que te sintieras completamente fuera. ¿Fuera de qué? Me pregunté yo. ¿De esta casa? ¿De esta familia? ¿De su sangre? Thea bajó la cabeza. Se sentó sin decir nada. Yo la observaba, pero esta vez no la consolé. No porque no quisiera, sino porque supe que ella ya había tomado una decisión. Aquella noche, en el coche, Travis fue el primero en hablar. ¿Quieres darle la caja? Thea asintió. No lloró, no gritó, solo dijo, mañana, en el brunch. Y así fue. Al día siguiente, sin una palabra más, Thea se levantó, caminó entre los adultos, y colocó la caja frente a la mujer que la había hecho sentir invisible durante años. A veces, no hace falta gritar para que te escuchen. A veces, el acto más fuerte de amor propio. Es decir, con una caja en las manos. Yo también merezco estar aquí. Y ese fue el momento en que entendí que lo que estaba a punto de romperse no era nuestra familia, era el silencio. Pero para llegar a ese punto, tenemos que retroceder más, a cuando pensé que entrar en la familia de Travis era ganar una madre más. Y no supe que, en realidad, estaba abriendo la puerta a una guerra silenciosa. Continuará en la parte 2, cuando casarse con un hombre significa también casarte con su madre. Cuando me casé con Travis, no solo dije sí al hombre que amaba, también dije sí a sus costumbres, sus domingos familiares, sus álbumes de fotos llenos de sonrisas congeladas. Y sin saberlo, dije sí a su madre, Lorraine, la matriarca, la mujer que organizaba las cenas, que aprobaba las recetas, que repartía las tareas en Navidad como si fuese una directora de orquesta. Era imposible no admirarla al principio. Tenía una voz firme, una sonrisa impecable, y esa manera de hacerte sentir bienvenida, mientras sutilmente te evaluaba. La primera vez que la conocí, trajo una tarta casera a casa. Probó mi lasaña, y me dijo, qué valiente, cariño, ponerle queso de cabra. En nuestra familia no lo usamos, pero, interesante. Sonrió. Yo también, pero sentí esa punzada detrás del elogio. Todo al principio fue correcto. Me abrazaba en los cumpleaños. Me etiquetaba en Facebook. Decía que estaba feliz por su hijo. Pero poco a poco, los detalles comenzaron a cambiar. Un día descubrí que había un grupo de WhatsApp familiar. Y yo no estaba dentro. Otra vez organizó un almuerzo con todas las mujeres de la familia. Pero se olvidó de invitarme. Le pregunté a Travis. Él sonrió, incómodo, y dijo, debe haber sido un error. Mamá tiene demasiados chats abiertos. Y yo quise creerle. A veces, el rechazo no viene con gritos. Viene con olvido, con ausencias pequeñas, con frases suaves llenas de filo. Tú eres muy distinta a las mujeres de esta familia. Supongo que creciste en un ambiente diferente.
Travis siempre ha sido muy generoso, sobre todo con mujeres que lo necesitan. Yo tragaba saliva, sonreía, me decía a mí misma que estaba exagerando, que quizás era cultural, que no valía la pena hacer un drama. Pero todo cambió cuando Thea entró en nuestras vidas. Ella tenía 2 años, pequeña, curiosa, llena de energía. La primera vez que conoció a Lorraine, le llevó una flor arrancada del jardín. Para ti, abuela, dijo. Lorraine la tomó, la miró, y la dejó en la mesa sin decir palabra. Yo lo noté, Thea también. Al principio, Lorraine jugaba el papel, le daba a Thea una muñeca en Navidad. La abrazaba con esos golpecitos rápidos en la espalda. Pero nunca fue lo mismo. A Maddie le decía, mi princesa. A Jonah le compraba camisetas de su equipo favorito. A Thea, un libro viejo. O una pulsera de plástico que claramente venía en una bolsa de promociones. Thea empezaba a entender. Y yo, me rompía por dentro. Hubo un día que no olvido. La prima Ellie cumplía 8 años. Había fiesta de pijamas. Todas las niñas de la familia fueron invitadas. Menos Thea. Ella pasó la noche sentada conmigo en el sofá. No lloró, solo preguntó, ¿soy su prima también, o solo lo soy cuando hay comida? Travis la oyó desde el pasillo. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Y esa fue la primera vez que pensé. Tal vez, él también lo está viendo. A veces discutíamos por eso. Yo hablaba en voz baja. Por las noches, cuando Thea dormía. No lo soporta, no la ve como tu hija. Él respondía con evasivas. No quiere hacerle daño, no sabe cómo manejarlo. ¿Y Thea qué? ¿Ella sí puede seguir siendo la que se encoge para encajar? Él callaba. Y así pasaron los años. Yo cocinaba en Navidad, compraba regalos, preparaba a Thea con ilusión. Y siempre me iba a casa con un nudo en el estómago. Y con mi hija preguntando por qué su vela olía raro. Pero ese último año, algo cambió. Ya no buscaba la aprobación. Ya no intentaba justificar. Empecé a observar, a esperar, a preparar el momento en que callar. Ya no sería lo correcto. Y Travis también, porque lo que yo no sabía, es que él ya había preparado una caja con una carta, y con una decisión. Continuará en la parte 3, la niña que aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Thea empezó a encogerse sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie la obligara. Simplemente, lo aprendió, como aprenden los niños cuando nadie los ve. Al principio era sutil, ya no corría a abrazar a Lorraine. Ya no preguntaba si podía ayudar con las servilletas. Se quedaba cerca de mí, en el borde del sofá, mirando de lejos cómo los demás recibían atenciones que para ella simplemente no existían. La recuerdo en la fiesta de Pascua. Los niños buscaban huevos de chocolate en el jardín. Lorraine les había preparado pistas, cestitas personalizadas con nombres en cinta dorada. Para Maddie, conejitos rosas. Para Jonah, figuras de superhéroes. Para Thea, nada. Se me acercó con una sonrisa apagada y dijo, no importa, mamá, seguro que escondieron uno para mí en otro lado. Y yo, asentí, no supe qué más decir. En otra ocasión, en una cena familiar, Lorraine mandó hacer platos de cerámica con los nombres de cada nieto. Matty, Jonah, Ellie, incluso Benjamín, que tenía apenas 6 meses. Thea encontró su lugar, con un plato blanco sin nombre, sin dibujo. Se quedó mirándolo un largo rato. No lloró, no preguntó, solo lo usó. Y al final, me susurró al oído, tal vez piensa que yo solo estoy de visita. Esa noche, me encerré en el baño. Y lloré, no por mí, sino por ella, por todo lo que estaba aprendiendo sin que yo lo supiera. Por cómo cada silencio, cada omisión, le estaba enseñando algo cruel. Que no ser suficiente, era normal.
Le hablé con acento agudo a Travis esa noche. Le dije que ya no podía más. Está aprendiendo a desaparecer, y tú lo estás permitiendo. Él se pasó la mano por la cara, agotado, y dijo, no quiero pelear contigo, lo sé, lo veo, pero no sé cómo enfrentarlo. Es mi madre. Y ahí fue cuando lo solté. Thea no tiene abuela, pero sí debería tener un padre. Una tarde, semanas después, encontré a Thea en su habitación. Estaba en silencio, mirando un dibujo que había hecho. Una casa con muchas ventanas. Y en cada ventana, una carita sonriente, menos una. ¿Y esta? Pregunté, señalando la ventanita vacía. Esa soy yo. No sabía si ponerme feliz o triste, dijo, y volvió a colorear sin mirarme. Thea nunca dijo directamente que se sentía excluida, pero sus gestos lo gritaban. Dejaba sus regalos sin abrir. Se alejaba cuando llegaban los primos. Y lo más duro fue cuando dejó de preguntar. Antes, siempre decía, ¿vamos a casa de la abuela? Después, empezó a decir, ¿tengo que ir? La víspera de esa Navidad, Thea me ayudó a envolver regalos. Usó papel con dibujos de estrellas. Y preparó una cajita que decoró ella misma para Lorraine. Un joyero de madera, pintado con témperas, con su nombre escrito en letras torcidas, con purpurina dorada. Abuela, me miró y dijo, tal vez si se lo doy primero, esta vez sí me ve. Y fue entonces cuando sentí algo partirse por dentro, porque mi hija aún seguía intentándolo. Aún creía que si se portaba mejor, si era más dulce, si hablaba más bajito, podía ganarse el amor de alguien que nunca pensó dárselo. Lo que Thea no sabía, es que alguien sí la estaba viendo, y ese alguien, era su padre. Lo supe esa misma noche, cuando Travis entró a su cuarto y se sentó a su lado. Tenía en las manos una pequeña caja roja, la misma que Thea llevaría días después al brunch. Esto es para ti, le dijo, no tienes que usarla ahora, solo si algún día, alguien vuelve a hacerte sentir invisible. Thea la tomó sin hacer preguntas. Solo asintió, y esa fue la primera vez que dejó de encogerse. A veces, los niños no necesitan que los defiendas con gritos. Solo necesitan saber que los ves, que estás detrás, aunque ellos aún no lo sepan. Esa caja era una semilla, y el día que Thea la entregó, fue el día en que esa semilla se convirtió en raíz. Continuará en la parte 4, el regalo que no brillaba, pero lo decía todo. No era una caja especial. No tenía lazo dorado, ni papel brillante, ni una etiqueta llamativa. Solo una envoltura roja, sencilla, una caja pequeña, pero con un peso inmenso. Thea la sostuvo como si supiera, como si entendiera que lo que estaba a punto de hacer no era solo entregar un regalo, era entregar una verdad. Aquella mañana, la preparé para el brunch como quien prepara a alguien para una batalla silenciosa. Le ayudé con sus rizos. Eligió el mismo vestido dorado, el mismo que Lorraine había ignorado un año atrás, y se colocó la diadema de brillantina, esa que llevó el día que Travis firmó los papeles de adopción. Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. Hoy, no era un brunch más. La casa de Lorraine olía a canela y jamón al horno. Todo estaba impecable, la mesa perfectamente decorada, los regalos apilados como una escenografía navideña. Todo, como siempre, pero algo había cambiado, no en la casa, en nosotros. Thea caminó con la caja en las manos, sin esconderla. Travis saludó, estrechó manos, pero su mirada la seguía solo a ella. Y yo, solo podía escuchar el eco de su voz la noche anterior. Cuando le preguntó, ¿y si se enoja? Y él le contestó, entonces es porque la caja dice lo que tú nunca pudiste decirle en voz alta. Durante el brunch, Thea no comió mucho. Lorraine elogió el vestido de Maddie 3 veces.
Hacia, ni una palabra. Pasó postres, brindó por la familia, reía como si nada, como si los años de omisión no existieran, como si Cia fuera invisible. Otra vez, hasta que ya no lo fue. Cia se puso de pie, con una calma que dolía. Caminó hasta el extremo de la mesa, y puso la caja delante de Lorraine. Abuela, dijo, papá me dijo que te diera esto si alguna vez me volvías a ignorar. La sala quedó muda, las conversaciones murieron, los tenedores se congelaron a medio camino. Nadie se rió, solo Lorraine, que forzó una sonrisa. ¿Qué es esto, cariño? Cia no respondió, se sentó, y esperó. Lorraine desenvolvió la caja con cuidado, como si esperara un truco, una broma, pero su sonrisa cayó al ver lo primero. Una foto enmarcada. Travis, en una silla de hospital, sosteniendo a Cia en brazos el día de su cumpleaños número 2. Ella con los cachetes manchados de pastel. Él, con los ojos llorosos. Abajo, en letras doradas, día 1, papá. Lorraine parpadeó, pero lo siguiente fue peor. Un sobre, y dentro, los papeles de adopción, firmados, legalizados, con el nombre de Travis. Debajo de la palabra, padre. Lorraine respiró hondo, y abrió la carta. Mamá, si estás leyendo esto, es porque lastimaste a mi hija otra vez. No solo mía por amor, sino por ley, por elección, por promesa. Durante años, esperé que cambiaras, que la vieras como yo la vi desde el primer día. Pero si Cia tuvo que darte esta caja, es porque también lo vio, que tú nunca la consideraste real. Cia es mi hija, es tu nieta, y si no puedes amarla como a los demás, entonces no me amas a mí. Y si no puedes aceptarlo, ya no eres bienvenida en nuestras vidas. Travis. Lorraine soltó la carta, como si le quemara los dedos. Su cara, pálida, miró alrededor, buscando apoyo, pero nadie se movió, y entonces, gritó, no de rabia, de vergüenza, de exposición. No puedo creer que me hagan esto. En mi propia casa. Travis se levantó, calmado, firme. No te lo hicimos nosotros. Mamá, te lo hiciste tú, al elegir siempre a quién querer. Lorraine me señaló. Esto fue idea tuya, tú lo alejaste de su familia. Yo también me levanté, no grité, no temblé. Cia no te hizo una escena, te hizo un regalo, te dio una oportunidad de verla, de verdad, y tú, decidiste no abrir los ojos. Cia no dijo nada, no lloró, solo observó, como quien ve caer una pared que llevaba años ahí y por fin puede respirar. Travis le tendió la mano. ¿Lista? Ella asintió. Nos pusimos los abrigos. Nadie nos detuvo. Nadie dijo adiós. Salimos, dejando atrás una casa llena de adornos perfectos y afectos vacíos. En el coche, Cia miró por la ventana, en silencio, hasta que preguntó, ¿crees que leyó toda la carta? Y Travis respondió, sin dudar, cada palabra. Cia sonrió, pequeño, sereno, como quien por fin fue escuchada. Continuará en la parte 5, la niña que dijo basta, cuando el amor se defiende con verdad. Hay cosas que, una vez dichas, ya no se pueden desoír, y verdad es que, una vez vistas, ya no pueden esconderse. Aquel día, Cia no solo entregó una caja, no solo abrió una herida, ella trazó una línea, una frontera invisible pero irreversible, y lo hizo sin gritar, sin llorar, solo, existiendo, de pie, con los hombros rectos y la mirada fija, como si llevara toda su vida esperando ese momento. Y es que a veces, lo más revolucionario que puede hacer un niño, es no seguir pidiendo amor donde no lo hay, no rogar por espacio donde no se le da lugar, no callar más. Cia dijo basta, sin palabras, y al hacerlo, nos salvó a todos. Después de aquel brunch, no hubo llamadas, no hubo disculpas, solo un silencio espeso, de esos que no incomodan, sino que liberan.
Durante días esperé que Cia preguntara algo, que me dijera si se sentía mal, si extrañaba a alguien, pero no, lo que vi fue otra cosa. Vi a mi hija descomprimirse, soltarse, caminar por la casa sin mirar hacia la puerta esperando una invitación. Jugar con sus cosas sin pensar si Maddie se burlaría. Preparar dibujos sin buscar aprobación de nadie. Vi cómo, al quitar el peso de esa mirada que nunca la reconoció, su espalda se enderezó. Una noche, la encontré frente al espejo, ensayando una sonrisa. Le pregunté, ¿para qué es? Y me dijo, para mí, para cuando me mire y no quiera esconderme. Una semana después, llegó un sobre pequeño, venía a nombre de Cia. Era de Maddie. Dentro, un brazalete de plata, y una nota, escrita con letra infantil. Perdón, la abuela fue mala, pero tú eres mi prima para siempre. Lo compré con mis ahorros. Cia leyó la nota 2 veces. No lloró, solo se colocó la pulsera, y no se la volvió a quitar. Aquel gesto curó más que 1000 palabras. Esa noche, Travis la miraba dormir, sentado al borde de la cama, en silencio. Sus ojos estaban rojos, no por tristeza, sino por alivio. Me miró y susurró, tendría que haberlo hecho antes. Yo me senté a su lado, y le dije, lo hiciste exactamente cuando ella más lo necesitaba. Empezamos a crear nuevas tradiciones. Sin presión, sin obligación, solo, cosas pequeñas pero verdaderas. Decoramos galletas con los vecinos. Hicimos fuertes de almohadas. Miramos películas en pijama. Cia ayudó a hacer chocolatinas caseras para la señora que vive sola en la esquina. Y nunca volvió a preguntar si iríamos a casa de la abuela. Porque a veces, cortar un lazo no es un acto de rabia. Es un acto de respeto, de autocuidado, de amor, sí, pero de un amor que ya no necesita ser validado por alguien más. Y lo entendí gracias a ella, a una niña de 7 años, que decidió dejar de encogerse, que eligió ocupar su lugar. Y al hacerlo, nos recordó que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Cia nunca volvió a hablar de la caja. No lo necesita, pero yo la guardo en un cajón, junto a sus primeros zapatitos y la pulsera del hospital. No para recordar el dolor, sino para no olvidar el coraje. Porque ese día, mi hija no solo defendió su lugar en esta familia, nos enseñó a todos que a veces, el amor más verdadero es el que se dice con firmeza, hasta aquí. Continuará en la parte 6, lo que queda después, cuando cortar el lazo no es venganza, sino libertad. Cortar un lazo suena a algo violento, a ruptura, a dolor, a castigo, pero lo que nadie te dice es que a veces, cortar ese lazo es la única forma de poder respirar. Después de aquel día, no hubo reproches, no llegaron mensajes culpabilizadores, no hubo lágrimas fingidas ni disculpas a medias. Solo silencio, un silencio distinto, no el que te hace sentir culpable, sino el que, por fin, te deja en paz. Durante años, nuestra casa había sido un campo de tensión invisible. Preparábamos regalos pensando si serían suficientes. Vestíamos hacia preguntándonos si se vería bien frente a los demás. Y ahora, todo eso se había ido. No porque ya no importara, sino porque habíamos dejado de pedir permiso para existir. Cia dejó de mirarse como una excepción. Ya no preguntaba por qué su nombre no estaba en los carteles familiares, ni por qué sus regalos eran más pequeños, ni por qué Lorraine solo abrazaba a los otros. Simplemente, dejó de necesitarlo. Una tarde, jugando con plastilina, me dijo, ahora ya no soy la niña que se queda afuera. Y sonrió, sin dramatismo, sin peso, solo, verdad. Maddie siguió escribiéndole. Cia le respondió. Nunca hablaron de Lorraine, pero compartían dibujos, pulseras hechas a mano,
secretos de escuela y chistes malos. No hizo falta hablar del pasado, porque a veces, lo más reparador, es construir un presente distinto. Travis también cambió. Durante años, vivió dividido, entre la lealtad a su madre, y el amor por su hija. Y ese dilema lo desgastó. Lo hizo callar demasiado. Lo hizo llegar tarde a cosas que debería haber dicho antes. Pero desde aquel brunch, ya no se explicaba, ya no justificaba a Lorraine, ni a sí mismo. Solo, era padre, por entero, sin condiciones. Y eso, para Thea, fue todo. Una noche, mientras la arropaba, ella le susurró, «Gracias por elegirme». Él cerró los ojos, y respondió, «Siempre lo haría». La caja roja sigue guardada. No la tiramos, no porque queramos recordar el dolor, sino porque simboliza algo más grande. El día en que una niña de 7 años le enseñó a los adultos cómo se construye una frontera sana. Está guardada junto al diente que se le cayó primero, junto a su primer dibujo en la nevera, junto a los objetos que marcan quién es. Porque al final, familia no es quien comparte tu sangre, es quien te elige, quien se queda, quien te ve, y no te exige encogerte para merecer su lugar. Thea no necesitó venganza, ni gritos, ni explicaciones, solo necesitaba que alguien la creyera, que alguien se levantara a su lado y dijera, «Ya basta, tú mereces estar aquí». Y cuando lo hicimos, no solo la liberamos a ella, nos liberamos todos. Si tú también has sentido que tenías que hacerte pequeño para ser aceptado. Si alguna vez elegiste el silencio por miedo a romper algo, recuerda esto, lo que se rompe cuando dices la verdad, nunca estuvo entero, y a veces, la libertad no llega cuando todo se arregla, sino cuando tú dejas de mendigar amor, donde no hay voluntad de darte un lugar. Porque hay historias que no terminan con reconciliación, terminan con claridad, con dignidad, con una niña que se puso de pie, y dijo, «Aquí estoy, y no me voy a ir». Si esta historia te tocó en algún lugar profundo, déjame tu comentario, cuéntame, ¿cuál fue tu caja? ¿Cuál fue tu momento de decir basta? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque aquí, las historias pequeñas también importan. Y a veces, las voces más suaves, son las que dicen las verdades más fuertes. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en esta historia, que no fue solo sobre una niña y su abuela, sino sobre lo que muchos de nosotros hemos sentido alguna vez, el deseo profundo de ser vistos, de ser elegidos, de pertenecer, sin tener que mendigarlo. Contarte esto, también fue sanar, también fue decir, yo estuve ahí, y si tú también has estado. Espero que esta historia te haya abrazado un poco. Gracias por escuchar, por sentir, por dejar que la voz de Thea, y la de tantos otros niños invisibles, resuene aunque sea por un instante más. Y si esta historia te tocó, te invito a apoyarnos. Dale like. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. Tu apoyo es la fuerza que hace posible que sigamos contando historias que importan. Nos encantaría leer tu voz también. Déjanos un comentario. ¿Te sentiste reflejado? ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría ver en próximas historias? Cada palabra tuya nos ayuda a crecer y a seguir construyendo este espacio donde las verdades pequeñas también importan. Hasta la próxima historia, y gracias, de corazón.